Guiones y guionistas, capítulo 390. Hoy volvemos con las tramas de Ronald Tobias para descubrir la trama de amor. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del amoroso mundo de los guionistas y el desamorado arte de los guiones. Hoy continuamos la serie que nos va a llevar a analizar las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya vimos las 13 primeras tramas de búsqueda, aventuras, persecución, rescate, huida, venganza, enigma, rivalidad, el desvalido, la tentación, la metamorfosis, la transformación y la trama de maduración, y continuamos con la trama de amor. Pero antes recordaros como siempre que existe una plataforma online de guión que se llama cursosdeguion.com, básicamente ese es el enlace donde podéis encontrarla, y que bueno, está llena de cursos de guión, como su propio nombre indica. Ya que, bueno, en eso tuve una gran visión, tuve una visión, dije, voy a tener que hacer una plataforma de cursos de guión que se llame Cursos de Guión, ¿no? Bueno, no utilicé mucho la imaginación, pero bueno, para estas cosas de internet, cuanto más claro seas, mejor. Y cuando empecé había solo 2 cursos, pero ya hay 65. Y bueno, dependiendo de cuando estés escuchando este podcast, bueno, a lo mejor hay ya 100 o 200 cursos de guión. ¿Qué sabemos? Lo que sí que sabemos es que, bueno, si tu objetivo es aprender a escribir guiones, vamos, no hay mejor casa que esta. En el curso que estamos subiendo las clases hoy, porque bueno, se suben 3 clases a la semana, hoy hemos subido la clase del curso de guión de comedia negra, es la 8ª clase y vamos a analizar todos los puntos que hemos visto en las clases anteriores utilizando un ejemplo. El ejemplo de una comedia negra contemporánea clásica, que ya se ha convertido en clásica, pese a ser contemporánea, que es Parásitos. Bueno, pues vamos a ver cómo, bueno, todo lo que hemos ido analizando con ejemplos de otras películas, pues todos se encuentran en Parásitos. Y el sábado continuamos con el curso de escenas de acción. Y bueno, vamos a hablar de personajes. Porque bueno, además de las personalidades que normalmente desarrollamos en cualquier película, ¿no? Cuando vamos a hacer escenas de acción tenemos que tener en cuenta otras características como por ejemplo el estado físico de los personajes, sus destrezas, sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, los puntos débiles, los puntos fuertes que tienen, si tienen entrenamiento o no. Bueno, va a ser una clase muy entretenida, ya veréis. Y ahora sí nos vamos con las tramas maestras de Ronald Tobias y la trama de amor. Porque, bueno, ya sabemos que el conflicto es fundamental en la ficción. Pero por eso precisamente sabemos que el clásico chico conoce a chica no es suficiente para hacer una buena historia, ¿no? Normalmente tiene que ser como tipo chico conoce a chica, pero... Bueno, obviamente chica conoce a chico, ¿no? Estamos hablando solo de la fórmula. Y la historia depende del pero. Estos son los obstáculos que impiden a los amantes consumar su relación. A diferencia de los amantes en las historias de amor prohibido, ¿no? Que normalmente sí que pagan con esa locura, ¿no? Del amor prohibido, muchas veces con sus vidas. Bueno, pues los amantes normales lo que tienen es una buena oportunidad de superar los obstáculos que dificultan su relación. Y los obstáculos pueden ser la intolerancia o la incomprensión o la estupidez general, ¿no? Como por ejemplo la típica confusión de identidades. Las comedias románticas de Shakespeare, como por ejemplo Mucho ruido y pocas nueces o La noche de Epifanía, y las otras tragicomedias que hizo como Cimbelino o Medida por medida, entran en esta categoría. Así como por ejemplo en el caso de la novela de costumbre de Jane Austen, Orgullo y prejuicio, en el que una estúpida y locuaz madre decide que su misión en la vida es encontrar el marido adecuado para cada una de sus 5 hijos. Muchas veces también la historia es algo angustiosa y tortuosa, ¿no? Como por ejemplo Cumbres borrascosas de Emily Bronte o Jane
e Ire, ¿no?, de Charlotte Bronte, ¿no?, en la que Jane descubre el día de su boda que su futuro esposo ya está casado con una lunática. En literatura no se halla fácilmente el amor, y si ello ocurre no es fácil mantenerlo después. A menudo la historia de amor es la historia de una frustración porque algo o alguien se interpone en el camino. En el caso del amor prohibido, que esto, bueno, lo veremos en otro podcast, estas barreras suelen ser sociales, pero en otras historias de amor las barreras pueden proceder de cualquier parte del universo. Por ejemplo, en Cyrano de Bergerac, el obstáculo del amor es el tamaño de la nariz de Cyrano. En la película de Ron Howard, 1, 2, 3 Splash, por ejemplo, lo es el tamaño de la aleta de la mujer, ya que ella se trata de una sirena. No importa cuál sea el obstáculo, lo que importa es que los amantes logren saltar las vallas y llegar a la línea de meta. El primer intento de sortear el obstáculo es casi siempre fallido. No hay que olvidar la regla de 3. Los 2 primeros intentos fracasan y el tercero es el definitivo. Uno de los amantes es el protagonista, quien lleva a cabo todas las acciones, mientras que la víctima aguarda pasivamente que algo ocurra. Y a veces la víctima es más activa en lo que concierne a su propio rescate, pero sus acciones son secundarias en relación con las del protagonista. Puede haber un antagonista que sea el encargado de crear el obstáculo, pero, una vez más, puede ser solo aquello que apropiadamente llamamos destino, lo que conspira contra la felicidad. La lección de los cuentos de hadas, ¿no?, es la lección básica de las historias de amor. El amor que no ha sido puesto a prueba no es un amor verdadero. El amor debe soportar en ocasiones duras pruebas. Por ejemplo, los personajes de La Reina de África, ¿no?, que es un libro y una maravillosa película con Humphrey Bogart y Audrey Hepburn. Bueno, pues estos personajes no son al principio amantes, sino seres opuestos. Ella es la hermana de un misionero y él es el tímido mecánico Cockney. Juntos van río abajo hasta el lago Victoria en una destartalada lancha de vapor con el propósito de hacer volar un cañonero alemán. Y a lo largo del viaje esta sorprendente pareja se enamora, solo para casarse como último deseo antes de ser ahorcados. Porque bueno, sí, ellos vivirán felices para siempre. Bueno, muchísimas historias de amor carecen de un final feliz. Si se trata de un drama, parece que uno de los amantes siempre haya de morir. Y si es una comedia, los amantes pueden alejarse juntos hacia el crepúsculo. ¿No? Como decía Federico García Lorca, la vida es una tragedia para aquellos que sienten y una comedia para los que piensan. Y si vemos, por ejemplo, las típicas óperas trágicas italianas, bueno, ahí es como para sacar los pañuelos, ¿no? Por ejemplo, en la Bohème de Puccini, Alfredo se enamora de Mimi y Mimi muere. En la Traviata de Verdi, Violeta se enamora de Alfredo y Violeta muere. O sea, como que la lista parece interminable, ¿no? El Trovador, Rigoletto, Madame Butterfly. O sea, da la impresión de que la ópera italiana mató a más mujeres que la peste negra. ¿Y cuáles son los ingredientes de una buena historia de amor? La respuesta reside en los personajes más que en las acciones. Esta es la razón por la que el argumento amoroso sea un argumento de personajes. Una manera mejor de explicarlo es decir que las buenas historias de amor funcionan debido a la química que se establece entre los amantes. Se puede crear una trama llena de giros ingeniosos y de sorpresas, pero si los amantes no resultan convincentes de una forma especial, esa trama caerá por su propio peso. Todos sabemos lo que es la química, pero pocos sabemos cómo crearla. La química, más o menos, la química Ronald Tobias la define como la atracción especial que sienten los personajes entre sí, lo que les separa de la vulgaridad del mundo. Muy a menudo las historias de amor recurren a fórmulas estereotipadas. En una trama convencional, un hombre vulgar conoce a una mujer vulgar, mientras ambos intentan dar forma a sus deseos y fantasías de la forma más pedestre. Si, como escritor, se intenta atraer a todos los lectores, debemos apoyarnos en arquetipos que permitirán al lector identificar situaciones y proyectarse en las mismas. Es como tener dos caras en blanco para los personajes principales, para que el lector, según sus propias necesidades, proporcione los rasgos a esos rostros. Pero la literatura, si decimos la literatura con L mayúscula, no se abastece de esas fuentes. Si deseamos romper el cliché del amante corriente y escribir acerca de dos o más personajes que sean únicos, debemos ahondar en la psicología de las personas y del amor. Una historia de amor es una historia acerca de un amor frustrado o bien recuperado o perdido.
Su planteamiento es sencillo. Realizarlo no lo es. Todo depende de la habilidad para encontrar dos personas que sean notables de manera trágica o cómica mientras van en pos del amor. El público se siente muy atraído por los finales de cuento de hadas, es decir, los finales felices. Es bien sabido que el público se ha negado a aceptar de forma generalizada el final infeliz de la obra de Bernard Shaw, Pigmalión, y que ese público lo transformó en su propia versión titulada My Fair Lady, que es una película que obtuvo el Oscar a la mejor película. Vamos, que básicamente que Hollywood exige finales felices. Os lo digo yo que, bueno, explota, obviamente está dentro de esta trama y el final feliz y todas estas estructuras conocidas, funciona a la perfección. Y es que siempre va a existir una demanda de final con cuento de hadas. Y en tanto que resulte económica rentable, pues los productores o los editores, si hablamos de libros, pues van a querer satisfacer esta tendencia. Para Roland Tobias, ambos tipos de historias pueden existir. Cada una cubre una necesidad distinta. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros como creadores es: ¿qué historia queremos escribir? Porque, bueno, hoy en día estamos tan intrigados por los misterios del amor como lo estaban los babilonios hace 5000 años. Pero hay que comprender que existe una gran diferencia entre crear sentimientos y crear sentimentalismo. Ambas formas tienen su lugar. Las novelitas rosas se basan en el sentimentalismo, mientras que una historia de amor que pretenda ser única se basa en los sentimientos. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con las emociones honestas frente a las emociones prefabricadas. Una obra sincera, una obra con sentimientos, genera su propia fuerza. Una obra sentimentaloide extrae emociones de un esquema previo. En vez de crear personajes y acontecimientos que generan sentimientos únicos, la obra sentimentaloide se basa simplemente en personajes prefigurados y en acontecimientos que ya poseen unas emociones prediseñadas. La emoción proviene del contexto. Con los sentimientos uno posee el retrato de personajes y situaciones reales. Esto hace del sentimiento algo objetivo, ya que se relaciona con objetos, ¿no? Gente, lugares, cosas, en vez de con emociones tópicas. Si se va a escribir acerca del amor, hay que pensar si se quiere ser sentimentaloide, lo que tiene su lugar en ciertos géneros como los melodramas o las historias de amor de la novela rosa, o si vamos a ir en pos de lo auténtico y vamos a crear un mundo que posea sus propios sentimientos y no se base en los del lector o el espectador. El sentimentalismo es el resultado de exagerar cualquier emoción más allá de lo que el contexto del momento pueda expresar. La cuestión está en distinguir el sentimiento de lo sentimentaloide y saber cuándo usar uno u otro. Si intentamos escribir una historia de amor corriente basada en la fórmula, se espera abusar de lo sentimentaloide. Si intentamos ser sinceros y auténticos como escritores, necesitamos desarrollar sentimientos que pertenezcan a la acción y evitar exagerarlos. En otras palabras, no hablemos sobre el amor, mostrémoslo. Y bueno, lo que pasa es que como nosotros pasamos buena parte de nuestras vidas buscando el amor y fantaseando sobre él, normalmente olvidamos que el amor tiene dos caras. Tiene esa parte como exultante, ¿no? Que es el enamorarse, y luego está la parte deprimente, que es el desenamorarse. Y por cada 1000 relatos sobre enamoramiento puede que haya una historia que trate de desenamorarse, ¿no? Por razones obvias no es un tema popular en las historias de amor. Sin embargo, ha producido grandes obras, ¿no?, dramáticas. Tobías supone que los optimistas piensan acerca de las posibilidades que deparará el futuro, mientras que los pesimistas se ceban en las realidades que aparecerán. Esto no quiere decir que el príncipe y la princesa no vayan a vivir felices para siempre. A veces lo hacen. Desenamorarse es algo que también versa sobre las personas. Trata sobre el fin de una relación en lugar de sobre el principio. El éxito de la historia depende de que se muestre comprensión acerca de quiénes son los personajes y qué es lo que les ha ocurrido. Al final de la historia, la situación ha llegado a una crisis, lo que da como consecuencia alguna clase de resolución. Resignación hacia un estado de guerra perpetuo, divorcio y muerte son las resoluciones más corrientes. Pero bueno, vamos con la estructura. En otras tramas, Tobías señaló las fases más comúnmente utilizadas, pero en esta trama la mayoría de las estructuras dependen de la naturaleza de la trama que se pretende emplear. Tenemos que adaptar el relato de acuerdo con ello.
Hay una excepción, ¿no? Que es la trama que muestra a los dos amantes que se conocen al principio, luego se ven separados por las circunstancias. En este caso, las tres fases dramáticas son: 1. Los amantes se encuentran. Es decir, que los dos amantes principales son presentados y da comienzo su relación. La primera fase se ocupa de mostrar cómo se funda esta relación y al término de la primera fase están profundamente enamorados y se hallan comprometidos, bien por el matrimonio o por algún vínculo simbólico. Cerca del final de la primera fase, sin embargo, ocurre algo que separa a los amantes. Esto puede provenir de un antagonista que haga algo por desunir a los amantes, es decir, que, yo qué sé, ella es secuestrada, sus padres la obligan a trasladarse a Cincinnati con ellos, o a un ex marido no le gusta que esté con otro hombre. Y la otra opción es que a los amantes puedan ser separados por las circunstancias o por el destino. Por ejemplo, él tiene que irse hacia la guerra, o ella tiene un cáncer cerebral, o él sufre un accidente esquiando y se queda paralítico. De la forma que sea, la primera fase concluye habitualmente con la separación de los amantes. Llegamos a la segunda fase, que es los amantes se separan. En esta fase, al menos uno de los amantes separados hace un esfuerzo por encontrar o rescatar o reunirse con el otro amante. Habitualmente el centro de atención es el amante que realiza todos los esfuerzos, mientras que el otro aguarda pacientemente a ser rescatado o se resiste activamente a esos esfuerzos. Por ejemplo, Jack se ha quedado inválido tras un accidente de esquí. Los médicos le dicen que no volverá a andar. Jack cae en la depresión y le dice a Jacqueline que quiere el divorcio para que ella pueda encontrar a un hombre de verdad. Pero Jacqueline está demasiado enamorada de Jack para abandonarle o permitir que se ahogue en su autocompasión, así que lucha por él hasta que él es capaz de luchar por sí mismo. En el sendero de salvación nunca es evidente, siempre hay escollos y estos son la esencia de la segunda fase dramática. Un paso adelante, dos pasos atrás, el protagonista, es decir, el amante activo, ha de luchar contra el antagonista si es que hay uno. Y por un breve lapso, el protagonista solo obtiene victorias menores. Y así llegamos a la tercera fase, que es cuando los amantes se reúnen. En esta fase, el amante activo ha hallado la manera de superar todos los obstáculos de la segunda fase dramática. Y como sucede con la mayoría de las tramas, lo obvio rara vez acontece. El destino también juega y el amante activo descubre al fin una manera que le permite vencer al antagonista o superar esa fuerza represiva, ¿no? Esa enfermedad o incapacidad o lo que sea. El caso es que el efecto final es la reunión de los amantes y un resurgir de la intensidad emocional de la primera fase. El amor, ahora que ha pasado una prueba, es más poderoso y los lazos que lo unen son más fuertes. Y terminamos como siempre con el resumen. Vamos a ver los distintos puntos por los que pasa esta trama amorosa. 1. Las expectativas amorosas deben enfrentarse siempre a algún obstáculo importante. Los personajes pueden desear ese amor, pero no pueden conseguirlo debido a un cúmulo de circunstancias, al menos no inmediatamente. 2. Habitualmente hay algo que falla entre los amantes. Pueden proceder de clases sociales diferentes, ¿no? Lo típico que es, ella es la reina de la belleza y él es un adefesio, o por ejemplo los Montescos y los Capuletos, o poseer notables diferencias físicas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es ciego, es paralítico o lo que sea. 3. El primer intento de resolver los obstáculos casi siempre es un fiasco. El éxito no se obtiene fácilmente. El amor debe probarse por medio de la dedicación y la perseverancia. 4. Como alguien dijo, el amor habitualmente consiste en una persona que va a dar un beso y otra que ofrece su mejilla, lo que significa que, a la hora de buscar amor, uno de los amantes es más agresivo que el otro. El amante agresivo es el que busca, el que lleva a cabo la mayoría de las acciones. El amante pasivo, quien puede desear el amor con la misma intensidad, aguarda que el agresivo venza todas las dificultades. Cada uno de estos roles puede ser interpretado por un sexo u otro. 5. No es necesario que una historia de amor tenga un final feliz. Si intentas forzar un final feliz en una historia de amor que obviamente no lo justifica, el público la va a rechazar. Ciertamente Hollywood prefiere los finales felices, pero algunas de las mejores historias de amor de la humanidad, como Ana Karenina, Madame Bovary, Abelardo y Eloísa, son ciertamente tristes. 6. Los personajes principales han de ser convincentes y atractivos. Evitemos presentar amantes estereotipados. Los personajes y sus circunstancias deben ser interesantes y extraordinarios.
El amor es uno de los temas más difíciles de plasmar. Entre otras cosas, porque ya se han escrito mucho sobre el tema, se han hecho películas, bueno, desde hace 5.000 años se han contado todas las historias, ¿no? Lo que no significa que no pueda hacerse bien. Hay que ponerse en la carne de los personajes y sentir como ellos. Si no se hace, tampoco lo harán los lectores y espectadores. 7. La emotividad es un elemento importante al escribir sobre el amor. No solamente hay que resultar convincente, sino que hay que desarrollar todo el abanico de sentimientos. Miedo, rechazo, atracción, desilusión, reconciliación, consumación, etc. El amor posee muchos sentimientos relacionados y debemos estar preparados para desarrollarlos según las necesidades del relato. 8. Hay que entender el papel del sentimiento y del sentimentalismo y decidir qué es mejor para la historia. Si escribimos una historia de amor vulgar, podemos emplear algunos trucos sentimentaloides. Si intentamos escribir una historia de amor única, habrá que despojarla de sentimentalismo y basarla en emociones auténticas que se desprendan de los sentimientos de los personajes. Y 9. Los personajes han de sufrir todas las pruebas del amor. Asegurémonos de que han pasado todas las pruebas, ya sea de forma individual como colectiva, y que en último término se merecen el amor que buscan. El amor se gana, no es un regalo. Un amor que no haya sido puesto a prueba no es un amor verdadero. Y con esta frase, con este clásico, terminamos el podcast de hoy. Si conocéis a alguien que esté escribiendo alguna historia de amor, bueno, pues decirle que en este podcast estamos dando todas las claves. Yo realmente lo estaba releyendo y vamos, yo esto no lo leímos cuando hicimos Explota, y es que vamos, punto por punto cumple todas. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que este podcast salga semana tras semana. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!